Buenos días o buenas tardes. Soy Francisco Vera. Voy a redactarles y resolver los problemas de la unidad 2 de estadística inferencial. Mi número de matrícula es el 17211314. Vamos a empezar con la unidad 2. El primer problema es correlación y regresión. El ejemplo que tenemos es el tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados y la puntuación del CI de Washer en el grupo de sujetos según datos de Starweb y Brian Tsai and Intelligence Quintin in Moneyans Dewings. De tramo al hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebro más grande son más inteligentes. Me arrojan los datos y me arroja el archivo a Minitab. Lo que vamos a hacer en Minitab es irnos con esos datos a estadísticas y a correlaciones, como lo ven en pantalla. Posteriormente, nos va a arrojar la pantallita de correlaciones. Con esto podemos decir que la correlación del tamaño del cerebro en centímetros cuadrados hay una correlación del 0.179 con un valor P de 0.620. Posteriormente vamos a la gráfica de dispersión y ponemos estos valores dándonos una gráfica de dispersión abajo, como lo ven aquí en la esquina. No sé las acá, a ver. Y yéndonos a la tabla A6 de los valores críticos del coeficiente, el cálculo del coeficiente de correlación entre las variables tamaño del cerebro y puntuación de IQ, utilizando pues, obviamente el Minitab, es el siguiente. Correlación de tamaño del cerebro, IQ, correlación en personas entre el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual es de 0.179, con un valor P de 0.620. El valor calculado de P es de 0.167, inclinado hacia la mayor de 0.05. Valor de R calculado es el que ya habíamos mencionado, 0.179. El valor crítico de R para N es 10, para A es 0.5. Aquí el valor de R calculado es menor que el valor crítico, por lo tanto no tenemos pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Con esto vamos a terminar el primer problema. Empezaremos con el problema número 2 de correlación y regresión. Este ejercicio es sobre el calentamiento global y la relación dice así. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a realizar estudios de la relación de temperatura global y la concentración de dióxido de carbono. A continuación se presenta la concentración en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados, para diferentes años según datos de Air Police Institute. La pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Aquí nos arroja unos datos donde el CO2 se compara, bueno, se lleva linealmente con la temperatura de los de centígrados, dándonos los datos suficientes como para resolver este problema. Aquí lo que vamos a hacer es irnos abriendo el archivo que viene ahí en Minitab. Nos vamos a estadística básica y correlación. De nuevo vamos a sacar la correlación de esta gráfica por parte de millón de temperaturas sobre los centígrados. La correlación de CO2 por parte de millón de temperatura de centígrados es de 0.892 y el valor P es 0.001.
Nuevamente nos vamos a ir a sacar una gráfica de dispersión y vamos a revisar que el CO2 por parte de millón y sobre la temperatura si aumenta en ciertos y ciertos no. Posteriormente nos vamos a ir a la tabla A6 a revisar los valores críticos de esta tabla y el cálculo del coeficiente de relación entre las dos variables de CO2 perdón, y la temperatura mediante el Minitab es la siguiente. La correlación es de CO2 de temperatura, correlación de Pearson de CO2 es de 0.892. El valor de P es de 0.001. Aquí el valor calculado de R salió en 0.892. El valor crítico de R para N es 10, para A 0.82, dándonos un más menos de 0.632. Aquí el valor de R calculado es mayor que el valor crítico, por lo tanto hay pruebas suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Seguimos con el tema de correlación y regresión. El siguiente problema que vamos a ver es sobre edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación, se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, los cuales serían el tamaño de la cintura para un hombre de su edad entre 20 y 40 y 60 años. Aquí tenemos el archivo para Minitab. Lo que nosotros hicimos fue irnos a correlación en Minitab. Después vamos a tomar correlación de edad, tamaño de cintura en centímetros de los hombres y nos va a arrojar los datos. Posteriormente nos vamos a ir a estadísticas, regresión, gráfica lineal ajustada con los mismos datos y vamos a poner la gráfica de lineal ajustada entre en X los centímetros de los hombres de la cintura y en Y la edad, digo en X, perdón, y en Y los centímetros de la cintura de los hombres. Vamos a poner tipo de modelo lineal y luego vamos a poner gráfica lineal ajustada en regular y 4 en 1 para que nos dé el siguiente resultado. Análisis de regresión de tamaño de cintura de centímetros de hombre versus sus edades. La ecuación de regresión es tamaño de cintura de hombres es de 59.64 más la edad que es de 0.6259, dándonos un análisis de varianza con un total de 49.66. Y aquí están las gráficas lineales ajustadas, tamaño de la cintura y la gráfica de residuos en tamaño de cintura de centímetros del hombre. Como podemos ver, la gráfica lineal pasa desde, podría decirse, la edad de 20, perdón, hasta los 60, 70 aproximadamente. Y la gráfica de residuo, el histograma versus orden versus ajuste y la gráfica de probabilidad normal. Posteriormente nos vamos a ir a Minitab en asistente y vamos a hacer una regresión en la cual esta opción es para modelar la relación entre uno o más entradas del proceso de X y la salida del proceso de Y. Este es el análisis que podemos elegir. Una variable X, un número de variable de X en 2 a 5 variables de X. El objetivo, ajustar modelo solamente o ajustar modelo y optimizar la respuesta. O nosotros escogimos la regresión simple. Después, las variables continuas, igual en la misma que la otra tablita anterior. Vamos a escoger lineal. Y en X va a quedar la edad de los hombres y en Y las medidas de su cintura. Regresión para el tamaño de hombre versus edad. Y
salió una promita y con esto hacemos la regresión. Dice cantidad de datos, se muestra que es lo suficiente grande, n igual a 40 para obtener la estimación precisa de la fuerza de la relación. Datos poco comunes, un poco común de los datos tiene el valor de x poco común, lo cual puede causar que la línea ajustada se acerque más al punto poco común y se aleje de otros puntos. Este punto aparece marcado en rojo con el informe de selección del modelo y se encuentra en la fila 12. Puesto que los datos son poco comunes, puede tener la influencia fuerte de los resultados. Trate de identificar la causa de su naturaleza poco común, corrija cualquier error ingresado en los datos de medición y considere eliminar los datos asociados a causas especiales y valor del análisis. Normalidad. Debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, la normalidad no se presenta un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no están normalmente distribuidos, el valor P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y pudieron no ser exactos. Y ajuste de modelo, usted debe evaluar los ajustes de datos y del modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica lineal, ajuste para asegurarse que la muestra cubre de acuerdo en el rango de valor X. Aquí vamos a tener esto y posteriormente pasaremos al siguiente problema. Siguiente problema de correlación y regresión es ejercicio de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Básicamente es algo como lo que hicimos anteriormente. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de entre 18, 36 y 54 años. Pasaremos a abrir el archivo en Minitab. Nos iremos a estadística básica y correlación. Vamos a ver que la correlación de mujeres y cinturas de estas es de 0.862 y el valor de P es 0.000. Después nos vamos a ir a estadística de nuevo en Minitab y regresión. Luego vamos a sacar una gráfica de línea ajustada, la cual en X tendrá la edad de las mujeres y en Y la cintura, el número de cintura que tienen en centímetros. El tipo de modelo de regresión será lineal. En el análisis, la ecuación de regresión es cintura en centímetros mujeres más la edad de las mujeres. En esto nos da que es 54.12 más 0.8095, dándonos un ajustado de 74.7. Análisis de varianza, tenemos regresión, error y el total, que es 39 más 5260.64. Como en el ejemplo anterior, aquí están las gráficas de línea ajustada entre las cinturas de mujeres y edad de mujeres. La gráfica de residuos para la cintura de centímetros y la gráfica de probabilidad normal versus ajuste, el histograma y el versus orden. Orden de observación, el valor ajustado y los dos residuos que vendrán siendo las dos tablas de la izquierda. Nos vamos a ir de nuevo al asistente para hacer una regresión. Lo mismo, en X irá la edad de las mujeres y en Y el centímetro de sus cinturas, lineal, y el nivel de significancia debe ser del 0.5. Dándonos una regresión para cintura de mujeres, la gráfica de predicción, podemos determinar que para obtener los valores pronosticados adicionales haga clic. Ok, aquí está la tabla de edad y vemos la línea ajustada roja, muestra el valor de pronosticado de X para calcular el valor de Y. Las líneas descontinuadas azules muestran el intervalo de predicción de 95%. Con esto vamos a terminar el informe de predicción.
para este problema. Veremos el siguiente problema de correlación y regresión. Variación e intervalo de predicción. El ejemplo es de peso y consumo de combustible en autos de carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados en los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. El 1 es determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos del automóvil y las cantidades de combustible que consumen en carretera. 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse en la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Y lo que vamos a empezar a hacer es abrir el archivo de Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica y correlación. Peso en libras de carretera y millas por galón. Presentación en valores de P. El valor P es de 0.000 y la correlación es de menos 0.806. Después nos vamos a ir a estadística de nuevo, regresión, ajuste modelo de regresión. Vamos a poner en respuestas, carreras, millas por galón, predicción continua por peso por libra y revisión de gráfica 4 en 1 en residuos para gráfica regular. Y nos arroja el análisis de regresión con el resultado de 413.219 en ajuste y los coeficientes ecuación carrera por milla es 50.50 menos 0.005869. Las gráficas de residuo para la carretera en millas por galón nos muestra la gráfica de probabilidad normal, la de versus ajuste, el histograma y el versus orden. Yéndonos a la tabla A6, el valor crítico del coeficiente de correlación. Desde la pantalla Minitab podemos decir que existe una correlación negativa. Ya lo habíamos visto anteriormente en la diapositiva anterior. Entre las dos variables de autopista y el peso del automóvil. Aquí el valor de R cuadrado es 65.0%, es decir, R cuadrado es de 0.6500. Por lo tanto, R es de 0.806, pero existe una correlación negativa entre las dos variables dadas, así que R es de menos 0.806. Sí hay pruebas suficientes para respaldar una afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera, porque el valor crítico de R está entre el punto 361 y punto 335 para nivel de significancia de 0.05 y el tamaño de muestra de N32 y el valor P es de 0.000. Aquí desde la pantalla Minitab el valor de R cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación en términos de porcentaje es de 65%, por lo tanto el 65% de variación total del consumo de combustible en la carretera puede explicarse por el peso del automóvil y el 35% restante en la variación total puede explicarse por otros factores. La ecuación de regresión de millas es de 0.50 y si un automóvil pesa 4.000 libras, entonces al usar la ecuación lineal de regresión dada que la pantalla Minitab obtenemos los siguientes resultados, por lo tanto la mejor cantidad predicha del consumo de combustible en carretera es 27.2 millas por galones. Esto resuelve la pregunta. Después nos vamos a ir a regresión hasta la pantalla donde dice predecir. Vamos a poner peso en libras sobre la respuesta carreteras en millas por galón. Y para un automóvil que pesa 4.000 libras, la estimación del intervalo de predicción del 95% es la cantidad del consumo de combustible en la carretera. Es de 22.431 millas sobre galón.
a 31.62 millas sobre galón. Al observar el intervalo de predicción podemos decir que un rango es muy grande y que los valores predichos tendrán una gran variación. Estos valores no nos darán la información correcta y tampoco puedes tomar las decisiones exactas. Y con esto resolvemos la última pregunta. Empezaremos con el siguiente problema, que es del mismo tema, correlación y regresión. El ejercicio trata sobre la estatura y el peso de los hombres. Suponga que tiene el valor pareado que consiste en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso. La pregunta es: ¿qué porcentaje de variación total del peso de los hombres explica la correlación lineal entre la estatura y el peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Si un hombre que mide 70 pulgadas identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% en libras. Aquí tenemos el archivo Minitab. Vámonos a estadísticas, correlación, estatura en pulgadas y nos da una correlación de .522 y el valor P es de .001. Después a regresión y ajuste de la regresión del modelo, dándonos la correlación de estatura en pulgadas sobre el peso en libras. Es el mismo que el anterior. Los coeficientes, la ecuación de regresión y el residuo grande. De aquí nos va a arrojar las gráficas de residuo en ajustes, histograma y versus orden. Lo mismo que en los dos problemas anteriores. Nos vamos a la tabla A6 y revisaremos el valor crítico de este, que es el punto 312. Podemos decir que existe una correlación negativa entre los dos variables de autopista y el peso de automóvil. Aquí el valor de R es .2727, por lo tanto el valor correspondiente a N es 40, es decir, .312. Hay pruebas suficientes para respaldar que la afirmación de una correlación lineal. Después, el valor de R al cuadrado, es decir, que el coeficiente de determinación en términos de porcentaje es de 27.0. Por lo tanto, el 27 corresponde a la estatura. Si un hombre que mide 70 pulgadas, entonces al usar la ecuación de lineal de regresión, dada que la pantalla meditada, pues tenemos los siguientes resultados. Por lo tanto, el mejor peso predicho para un hombre que mide 70 pulgadas es de 179.9 libras. Nos vamos a ir a Minitab, a la regresión, predecir, 70 ponemos y nos arroja, le damos a aceptar y posteriormente el peso en libras es de menos .138.6 más 4.55. La estatura en pulgadas es 70 y para una persona que pesa 4.000 libras, la estimación de intervalo que predicción del 95% es una persona que mide 70 pulgadas es de 133.37 a 226.92. Al observar el intervalo de predicción podemos decir que su rango es muy grande y que los valores predichos tendrán una gran variación. Estos valores no nos darán la información correcta y tampoco podemos tomar las decisiones exactas. El siguiente problema es rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos para el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galones. Sea la variante de respuesta de Y, utilice las siguientes variantes de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Determine el valor de ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para el automóvil que pesa 4.000 libras? Longitud de 195 pulgadas y 149 frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Utilice solo las variantes resultantes en el mejor de las ecuaciones de regresión.
3. ¿Qué características tendrá que tener el automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos a irnos a Minitab. Vamos a usar regresión en ajuste modelo de regresión. Posteriormente vamos a poner aquí los datos y nos vamos a ir de 4 en 1, dándonos un análisis de regresión. Después, en el análisis, vamos a tener las gráficas de residuo para la carretera en millas por galón, dándonos el histograma, el versus orden, el versus ajuste. Y después nos vamos a regresión, ajustar modelo de regresión. Y vamos a hacer prácticamente lo mismo, nada más que aquí vamos a cambiar el peso en libras por el... para resolver la otra pregunta. Predicción de carretera en millas, dándonos una ecuación de regresión. Y la variable, el peso en libras y los cilindros. Desplazamiento, capacidad de volumen. Vamos a irnos a gráficas factoriales. Después nos va a dar otra vez, no hay interacciones, válidas de la gráfica. La gráfica que intersección se muestra para la predicción continua si solo se especifican en el modelo. La gráfica de efectos principales para la carretera en millas por galón, mediante ajustadas el peso, los cilindros y el desplazamiento. Medidas de carretera, millas por galón. Vámonos a ir a regresión, a gráficas de contorno. Y vamos a tener la predicción para la carretera en millas por galón, el ajuste y a continuación presenta las diferentes ecuaciones de regresión para las diferentes combinaciones de las variables predictorias. Ecuación de regresión, equilibrio del valor P y la predictor X. Después vamos a tener en la tabla de ecuaciones de regresión, podemos observar que la tercera ecuación de regresión es la mejor ecuación para predecir el consumo de combustible en carretera, y la ecuación se presenta a continuación, que es HWI igual a 47.9 menos 0.00440, que es el peso, menos 820.823 de la ecuación de regresión anterior se considera como la mejor ecuación debido a que su valor P de significación general es de 0.000, mientras que el coeficiente de determinación ajustable es de R al cuadrado de 64.4%, que es el valor más alto. De la tabla también podemos elegir la sexta ecuación de regresión para predecir el consumo de combustible en la carretera, porque su valor general de valor P es de 0.00 y el coeficiente de determinación ajustado de R2 o R cuadrado, es de 63.9. El análisis de regresión siempre es mejor usando menos variables predictoras en la medida de lo posible. Bueno, vamos a presentar el proyecto en el cual voy a estar trabajando este semestre. Resalta que la empresa donde estoy trabajando existe un problema bastante crítico en cuestión de tiempo, en cuestión de documentación, que es una parte muy importante. Trabajo en el área de compras en Pacific World, es una empresa que se dedica a la manufactura de cosméticos aquí en Tijuana. Llevo 2 años en el área y 7 años trabajando ahí. Mm, el problema que tenemos ahorita es sobre el cartón corrugado. Cuando mando a pedir cartón, llega a la planta, pero normalmente puede que llegue con algún problema, ya sea en documentación, más que nada, y o a veces físico, que es una situación muy extraña. La normal y la más común es que lleguen problemas de documentación. Entonces me pidieron tomar una estadística este, y un historial de este tipo de problemas para poder nosotros reclamar a esta empresa y pedir ya sea la mejora en su proceso, que es lo más importante, y este, la
hacerles saber la pérdida de tiempo que nos toma a todo el equipo actualizar los documentos porque la información viene mal desde su origen. Por lo tanto, el gerente de departamento me solicitó tomar un métrico de cuántos documentos llegan mal por semana y cuál es su problema, con el fin de medir estos y poder presentar un reporte con evidencias a nuestro proveedor. Mi planteamiento sobre resolver problemas y tomar la estadística de los recibos en órdenes se llevará semanalmente. Este, el métrico y será graficado y posteriormente llenaremos la tablita que vemos a continuación, donde pondré la fecha, el proveedor, el tipo de mercancía, los números de errores en documentación y la cantidad enviada de producto. Esto con el fin de saber cada cuánto y cada qué tiempo por semana nos están enviando documentos erróneos para poder sacar un estimado de tiempo de cuánto es la pérdida que tenemos en nuestro almacén por no poder recibir y meter esos materiales directamente a la ocasión, sino que se quedan en el piso y provocan la pérdida de tiempo, provocan espacios acumulados, provocan más que nada disgusto por el personal de esa área que no les limitamos el trabajo. Y las gráficas yo creo las empezaremos a ver en la siguiente unidad para, para poder tener ya la información más completa. Ya tengo historial, pero lo iré capturando de esta semana a la unidad 3. Y esto sería mi proyecto. Gracias y cualquier duda, por favor dejarlo en los comentarios.